Lucas 1:33. Dice, Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y eso nos manda ¿a dónde? A Isaías 9:7. ¿Correcto? ¿Qué dice Isaías? Isaías 9:7. Ese porque es un niño, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen el nombre distintivo del rey y Sí. proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. Hemos dicho que este texto ha sido tomado por mormones, testigos, adventistas, pentecostales unidos, y de ahí han salido prácticamente una, ¿cómo se llama eso? Doctrinas, ¿cierto? Y de ahí para adelante todo lo que se puede imaginar con la palabra Padre. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que lo vimos aquí? Que no, ahí no decía Abba, sino que decía ¿qué cosa? No decía Ab, sino Abba. Abba. Ahí dice Abí. Dice Abí. Abby, eso es lo Abí. ¿Sí o no? Que tenía una yud al final. Y que Gonzalo lo buscó y nos dijo que significaba vástago, no que significaba padre. ¿Sí? Y vástago, y no padre. Entonces, realmente el texto, y esa es la raíz para los nombres. Por ejemplo, para Abigail. Abigail. ¿Sí? Y ese texto que tú ves, léelo por favor, Jenny. El Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, Sí. hijo nos es dado, Mm. y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, si yo soy un tipo trinitario ultranza y yo llego y te digo, miren Jenny, ahí dice que el famoso hijo, el hijo es Dios fuerte, y que fuera de eso es el Padre eterno, ¿qué le podría yo contestar a ese trinitario? Yo le digo, sí, miren, Jesús también es Dios y Él es el Padre, porque ahí dice eso. ¿Tú qué le contestarías? Es decir, ese texto se pegó en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, precisamente esta semana para que lo leyéramos y lo interpretáramos. Yo les dije, hay que meditar punto por punto. ¿Cómo? Se salió, ahí decía Gonzalo se salió. ¿Gonzalo se salió? Muy fuerte el texto, ¿eh? No, antes de eso decía Gonzalo se salió. ¿Cierto que sí? Sí, ¿qué ¿Sabes que todos se salieron? A mí no me llegó el texto. ¿No le llegó? Me llegó, sí, yo lo envió borroso. No lo puede leer. Ah, borroso. A todos les llegó borroso. Yo no siquiera se vence. Yo no lo tenía por WhatsApp. ¿Guaque? Entonces, si yo soy un trinitario ultranza, ¿qué contestaría, Jenny? Pues primero tendría que hacer lo que estamos haciendo, porque es Padre eterno y mirar qué palabra me lleva a Padre eterno. Porque aquí lo tradujeron como Padre eterno, pero no creo que sí. Sí, entonces, pero eso ya lo debemos manejar, ¿cierto? Que el padre ahí no es la palabra Abba, sino la palabra Aví. Y la palabra Aví tiene más concerniente con algún nombre o con la raíz vástago, o raíz, o hijo de. Sí, que él es la raíz de Isaí. ¿Como descendiente? Él es la raíz de Isaí. Ah, ya. La gente lee al contrario ese texto. Él es la raíz de Isaí. La gente piensa que Isaí está por encima de la raíz. Él es raíz de Isaí. Entonces, ¿Qué eso significa? discúlpame. Es la raíz del padre. O sea, no, él es simiente del Padre, ¿cierto? Ahora, hay un texto, vuelve a leer, Jenny, por favor. Porque un niño nos es nacido, Sí. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Se dice, ahora un momentico, se llamará su nombre. ¿Sí? Se llamará su nombre. ¿Cómo? No tanto el niño, sino el nombre. El nombre. Se llamará su nombre. O sea, su función. ¿Cierto? Por ejemplo, a él le dicen, entonces le dicen, no, es que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí o no? Pero hay otros nombres, por ejemplo, Daniel, no sé qué significa Daniel. Creo que Dios escucha, creo. ¿Cierto? Entonces no quiere decir que Dios escuche por medio de Daniel. No, es un nombre. Es un nombre y es un título. Es un título. Sí, es un título. Por eso dice el nombre, el nombre, el nombre. Su nombre es llamado. Véelo otra vez. Porque un niño nos es nacido, Dios nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Eso tiene una cierta, y es leerlo despacio. Y aunque la Reina Valera lo traduce así, pues suena algo feo, ¿sí? Se llamará su nombre. ¿Cómo así que se llamará su nombre? Isaías. Es una canción, ¿no? Sí, como dice. Cántale. Pero dice eso. Eso no, Es que no sé qué no. Ah. Pues dice sí. Sí, no lo sé. No, sí, cántela. Ah. No, se me olvidó. Dice, va a leer esta traducción. Porque un niño nos ha nacido, nos ha traído un hijo, nos han traído un hijo, lleva el cetro del principado y se llama milagro de consejero, guerrero divino, jefe perpetuo, príncipe de paz. Por ejemplo, en este caso nos dice la palabra padre, y es que realmente no dice padre. Entonces, pues, los pentecostales unidos juran a pie junto que ahí dice padre, entonces él también es el padre, y no es así, porque ahí no dice padre. Dime. Sí, ellos crean uno solo. Todos los tres, él se dividió. ¿Sí? Entonces ellos toman un texto, una sola fe, un solo Padre, un solo Hijo y un solo bautismo. Y toca decir, entonces yo no le preguntó a un unitario, pero ahí dice la doctrina de los bautismos, plural. Entonces, porque ellos piensan que es un bautismo y ellos me dicen que es un solo bautismo. No, bueno, porque ya vimos aquí que Pablo cuántas veces se bautizó, por ejemplo. Muchas. Tú has bautizado muchas. Aquí concernientes solamente hay dos. O sea, es un micbe porque ellos entienden palabra bautismo como catolicismo. Entonces usted se bautiza una sola vez. Y ahí no dice padre. Dice su nombre será llamado. No quiere decir que él es eso. No. Su nombre puede significar Dios es bueno. Y eso no significa que usted sea Dios bueno. El top. ¿Cómo? El top. Dios bueno. Sí, podría llamarse así. No sé qué significará. No he terminado en el Rafael. Joel. ¿Joel qué significa? Dime. ¿Alguien me ayuda? Samuel es escuchado por Dios. Escuchado por Dios. O escucha a Dios. No, escuchado por Dios. Escuchado por Dios. Y Joel. Joel. ¿Tú no tienes ahí todo? Israel, ¿no? El que pelea con Dios. ¿Y que pelea con Dios? Joel, la cosa. Entonces, sigamos. En cuanto a eso, quiere decir que Él tiene un nombre, ese nombre, y tiene varios nombres. ¿Cuáles son los nombres? Padre de la eternidad, que dice jefe eterno. A mí me gusta mucho el acabado que dice Padre de la eternidad, pero no dice Padre eterno, que es diferente. ¿Sí? Yahweh es Dios. Imagínate. Joel, imagínate. Yahweh es Elohim. O sea que Joel es Yahweh. No es así, no funciona así. Y ellos piensan que es así. El cristianismo piensa que es así, no es así. Sigo, en Lucas, ¿sí? No meditaron el texto, no han dicho nada de lo que hay cualquier cantidad de cosas profundas en el texto y no lo Pero meditaron. son funciones de Yeshua. ¿Cómo? Solo pues, Pero hay más cosas, ¿no? sí, Hay no, más cuando cosas. eso no empezó a leer, estamos mencionando, nos quedamos en la parte, la primera. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Básicamente. Dice,
33 porque llegamos, ¿no? Dice, entonces Miriam dijo al Malac, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el Malac dijo, en la presencia divina vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. El Ben de Elohim. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para ¿quién? Para Elohim. Entonces Miriam dijo, he aquí la sierva del Adón, no la mamá. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose Miriam, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elishaba, ¿sí o no? Y aconteció que cuando oyó Elishaba la salutación de Miriam, la criatura saltó en su vientre, y Elishaba fue llena de la presencia divina. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Adón venga a mí? Pero eso ya tiene contradictorio. Ya dice ella, la sierva. Ahí abajo dice la madre. Claro que eso no lo dice Miriam. Eso me está diciendo eso. Elishaba. Sí. ¿Pero por qué lo dice? Bendito. Porque ella no capta lo que el ángel le ha dicho a Miriam. Si ella no capta lo que le dice, si Miriam no capta lo que le dice el Malac, pues ella también a grandes rasgos, si le dice el que está ahí es Dios, pues ella dice yo soy la madre de Dios, pero no le dice eso. Elishaba no sabe hasta el momento la historia que le ha pasado a María, por lo tanto directamente intuye que es la madre, no sé, de mi Señor, ¿no? No sabe ella ni cómo fue engendrada. Es más, no le ha contado la historia de que la presencia divina se posó sobre ella. Es más, no creo que se lo haya creído. No es que la presencia divina se posó sobre mí, su sombra me cubrió, entonces concebí. ¿Sí o no? ¿Qué estamos? En cuanto a tu saludo, vale otra traducción, pues sigo con otra traducción aquí para adelante. Versículo 43, ¿qué es eso? ¿No? ¿Quién soy yo para que me viste la madre de mi Señor? 44, en cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y dichosa tú, que has creído, porque lo que te han dicho de parte del Señor se cumplirá. Entonces dijo Miriam, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. ¿Cómo dice el 47 en la Reina Valera? Y mi espíritu se regocija en Elohim mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bueno, versículo 47 lo vamos a leer con musiquita y en cámara lenta. Dice, se alegra mi espíritu en Dios, ¿quién? Mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Quién es que tiene la K2 aquí? ¿Alguien tiene en su calculadora la K2? Bueno, mientras que va aquí rapidito la busco. 1.47. ¿No tiene qué? ¿Qué no de aquí? No sé. Casi siempre funciona. Dice, entonces Miriam dijo, mi alma magnifica, escuchen bien como dice la K2 israelita, escuchen bien, mi alma magnifica a Yahweh, como dice, y mi ruach se regocija en Yahweh, mi Salvador.
Entonces, si Miriam se regocija, ¿sí o no? En Yuhei Bajei es Salvador. ¿Por qué la gente dice que María es Salvadora? Si ella necesita un Salvador. ¿Dice el texto eso o no lo dice? Se regocija mi alma en mi Salvador. En mi Salvador. Ella necesita un Salvador. ¿Cierto? ¿Por qué entonces el catolicismo dice que ella salva? Ella no salva a nadie. Ella es pecadora, como todos, pero justa, que es diferente, o sea, una practicante de la Torah. ¿Estamos? Sí. Bélica era un católico de esos bien marianos. Ah, no. Ustedes le hostias. Sí, Le agarran a hostias a uno. Yo no sé. sí, pero es la verdad. Uy, yo La dígale que escritura la dice- que María tuvo otros hijos, que no, es que María no murió virgen, sino que tuvo otros hijos. Ay, Señor bendito. Sí. Mi Ruá se regocija en Yuhei Bajei, mi Salvador, quien se ha fijado en su doncella esclava, en su humilde posición. Porque imaginen esto, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán como bendita, punto, nada más. La generación la llamará, no la llamará ni diosa, ni señora, ni nada, bendecida. Ha sido una mujer bendecida, como lo somos cualquiera de nosotros. Aquí dice bienaventurada. En eso sí creo que no hay lío, o sea, eso no requiere mayor profundidad. Dice, el Gibor ha hecho grandes cosas por mí. En verdad, Kadosh es un hombre. Y en todas las generaciones, Él tiene misericordia con aquellos que le temen. Él ha hecho grandes proezas con su brazo. Derrotó a los soberbios de corazón. Derribó a los reyes de sus tronos. Levantó al humilde. Colmó al hambriento con cosas buenas, pero despidió al rico con manos vacías. Él ha tomado el lugar de su hijo de Israel, recordándose de sus misericordias. Leo aquí un momentico. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó Miriam con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. 6 que llevaban y 3, 9. Supongo que ella vio el alumbramiento de Yohanan Hamadbir. ¿Sí o no? Y algo tuvo que haber interpretado también. O sea que si llevan 6 meses Juan el Bautista y Yeshua. Sí, claro. Cuando Elishaba se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Elohim había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, o sea, jamás, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Johanán. Le dijeron, ¿por qué? Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió y diciendo cómo Johanán es un nombre. Y todos se maravillaron. ¿Por qué le llamaron Johanán? Que el ángel de ellos les llamaba así. ¿Sí o no? Entonces yo sí digo que para los que no tienen hijos y los van a tener, que es hermoso pedirle al Creador el nombre de su hijo. Y yo estoy casi seguro que lo va a dar. ¿Y sabe por qué lo va a dar? Porque viene con esa función. ¿Sí o no? Él tiene que, esa es una función. Nosotros le pusimos de todo, pues lo que está de moda, cristiano, Chelsea, que tengo un nombre que dice Chelsea, ¿serio? Sí, sí. Suzuki, Independiente de Millonarios. Millos David. Dice, aconteció que el 8º día vinieron por 5, ya, pero respondiendo, o sea, 62, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo Johanán es su nombre y todos se maravillaron. Yo le pregunté, ¿por qué
¿por qué Zacarías, o sea, Jaría, creo que es así, duró mudo ese tiempo? ¿Cuál era el ¿Te objetivo? acuerdas? ¿Por Sí. qué no creyó? ¿No fue así? Sí, pero no podemos determinar que el acto de que quede mudo era como una especie de castigo o disciplina. Y si lo fue, tuvo que haber tenido un fundamento. ¿Para qué? ¿Para qué me dejan mudo a mí? Bueno, habla mucho el tipo. Sí, dijo, Un sí, dijo, mire, sacerdote. tenía que hablar. Entonces, Es un sacerdote, ¿no? Sí. Entonces, ¿Por qué mudo? algo tendría que ver, ¿no? Tendría que ver con la función que él desempeñaba también. Es que era la posición de Zacarías era que iba a tener el primer hijo, ¿sí? Sí, Y pues me imagino que, pues, no sé, de pronto esa ansiedad que debería tener después de tantos años de esperar, porque su esposa era estéril, no sé, de pronto tendría que ver por eso que el man hablaba mucho, se dio por hablar, publicar mucho, ¿qué? ¿no? De pronto él quería, o ya tenía algo planeado para ese momento, que mi hijo se va a llamar así como yo, por ejemplo, Zacarías. Bien. Pero dice que fue porque no creyó en las palabras. ¿No? Del texto nuevamente. Dice, y ahora quedarás mudo. El ángel le respondió. Después, ¿Cómo? pues, es que el pedacito que dice que quedó mudo es eso. Y Tranquila. ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Listo, quedó mudo porque no creyó. Vale, pero yo lo veo así como castigo, una disciplina. Si lo vemos más profundo, pues puede ser una señal. Pero ya la chica está embarazada, pues qué más señales que está embarazada. ¿Sí o no? Pero ¿qué sacaría? Tiene el mejor estado para el ser humano que está el silencio, ¿no? Porque nuestra chama como que se alimentaba, ¿no? Tal vez tenía que estar con una igualdad. Bueno, no tanta igualdad porque imagino que la esposa sí estaba como en espíritu más alto que ella. Y el niño pues ni hablar. Para... Yo escuché eso, no lo que me acabo, que uno de los niveles más altos que nosotros muestra es con el silencio. Pues guardar silencio es lo más complicado que hay. ¿Sí o no? Pero él se quedó sin voz. Pu- No hablaba. No, sí, puede haber sido La un ocultar. silencio interno, como dice Juan Pablo. Puede haber sido no comunicarse. Puede haber tenido disciplina a la hora de saber hablar. Podría ser que su hijo, por lo que le dijeron que voz que clama en el desierto, puede tener algo. Voces que claman en el desierto. Voces que claman en el desierto. De pronto si se lee la profecía, ¿no? Todo del 67 al 80 hay una profecía de Zacarías. De pronto ahí está la respuesta, ¿no? De... El Zacarías porque quedó. Ahí dice de Lucas 1:67 hasta el 80 hay una profecía. Esa profecía la da Zacarías, de pronto hay algo que nos puede ayudar. ¿Vale? Sí, sí, no, porque vamos para allá. Bueno. Espérese. Pero yo quiero saber por qué un hombre se quedaría callado, o por qué le quitarían el habla. Pues ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque no creyó, pero ¿para qué más bien? Sí. Así va. ¿Cuál es el fundamento? ¿Para qué? ¿O ¿Para claro qué el que no? Eterno me quitaría a mí, por ejemplo, la voz durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, un mes, 9 meses? ¿Cómo? Una teoría, pero tonta. No, No sé, o sea, ¿Te imaginas? Zacarías era un sacerdote, ¿no? Me Zacarías. imagino que los sacerdotes tendrían que tener un alto nivel espiritual. ¿Y él no creer? o sea, O tú lo sea, de tomas por pronto la... yo lo tomo como esa alta disciplina, pues, viejo, usted es un sacerdote y no va a creer lo que le está diciendo el enviado del Padre Eterno, que le van a dar un hijo. Entonces, como para que las demás personas vieran de pronto esa incredulidad que él tuvo, sería como ese castigo de él no poder hablar, de que salió y de una no. Listo, hasta que pero le dio el nombre al hijo. toda disciplina trae un fundamento. A ti te disciplinan para algo. Entonces, listo, le quitaron el habla porque el man no creyó. Yo te creo eso. Pero ¿qué desarrolla usted entonces en esos 9 meses? Porque las disciplinas traen son desarrollos. Una disciplina trae un desarrollo. Toda disciplina.
toda, absolutamente toda disciplina divina te desarrolla. ¿Y qué puede haber traído en mí si a mí me quita el habla? Y más hombre cuando los hombres no hablamos tanto como la mujer. De hecho, que le hubiera dicho a Elizabeth que no hable, pues ese sí es un castigo, y divino. ¿Sí o no? Yo conozco gente, chicas que no hablan. ¿Ya? ¿Aprender a escribir o qué? Aprender a Sí, con qué propósito el Eterno lo cayó. Pues, ya Sí. lo cogió. Listo, no Se creyó. examinara ya algo en su interior que había hecho mal. ¿No será que la orden de él era la orden de los cantores? Y al quitarle el habla, pues no puede ejercer su labor de sacerdote, ¿no? Eso es lo que está diciendo más o menos parafraseado en Ayuris. O sea, es una disciplina. Sí, listo. Yo creo de todos los fundamentos que es una disciplina. Pero ¿para qué lo dejaron sin Correcto. voz? ¿Cuál sería su fundamento? Que haría yo sería muy incómodo, además, ¿cierto? Y demasiado. Si era una persona que siempre estaba constantemente hablando, enseñando. ¿Qué Para él era desarrollaría? muy difícil. ¿Qué desarrollaría? ¿Qué desarrolla en mí? ¿Qué pasa si me quitan la voz? Pues si usted le Ah, pues póngase a pensar cada uno. Pero es que, por ejemplo, cuando uno no puede hablar, uno como que dentro de uno empieza a analizar todo como con más, pues yo no sé, yo acá las veces que me quitan como que hablo y me peleo conmigo misma. Que no puedo, internamente. ¿Sí? Cuando tú no hablas. Sí, cuando se me, por ejemplo, supongamos que yo duré cuando estaba en 11, yo duré como 2 meses, 3 meses que yo no podía, o sea, la voz a mí se me dañó completamente, yo no podía hablar. Entonces, como que me debatía, me peleaba yo misma conmigo misma y ahí andábamos. Es como para, de pronto usted siempre dice que cuando uno tiene un castigo es porque uno tiene que mirar y echar más para atrás, ¿no? Una disciplina. Eso, La sigo en la iglesia católica. eso, disculpe, ya lo mandé para el purgatorio, pero Sí. siempre uno tiene que mirar algo que está más atrás. Y que quiere, Entonces, y que quiere y que reconstruir, quiere reconstruir eso. Y quiere eso de la reconstruir eso que persona. está mal. Entonces, algo dentro de él, de pronto estaba mal, no sé, algo que tenía que asociar con que él hiciera silencio para que él pudiera. Bueno, yo lo que los quiero poner a pensar es cada uno qué harían ustedes sin voz. Ese es A más ella que le todo. dije, yo me peleé, me ¿Sí? hablo ¿Qué haría yo usted sin misma voz? ¿Qué haría usted sin voz? Se desespera uno. Sí. Porque si no habla con las manos, habla con los ojos. Sí, ¿no? Pero sí, listo, pero eso también me traería mi problemas de dificultad de comunicación. Sí, ¿Sí claro. o no? No, yo nunca como con mi mamá tampoco. Yo siempre Hay una de las cosas que, pues no estoy diciendo que sea la respuesta aquí, pero hay una de las cosas fuertes es que siempre les he dicho que en la oración hablamos tanto, parecemos países vendiendo arepas. Sí. Sí. Que si usted llega a ver con palabras concretas, uno en una oración guarda más que todo el silencio. Yo les he dicho que si usted guarda harto silencio, experimenta cosas grandes. Silencio, pero silencio de verdad, porque es que es un silencio de aquí y de adentro está la olla expresa, está el chino, está el recibo de la luz, y está todo, está eso, pero si yo guardo un completo, que eso es un complique, ¿sí? Que va a llegar tarde a la casa y que va a llegar No, pero yo me relajo. Sí, Siento que como la oración que usted hace internamente le sale como más de corazón. Todo lo que usted habla internamente lo siente aquí cuando está en silencio. sí, yo te entiendo eso. Digamos en esas iglesias que gritan, ¿no viste? En esas iglesias cristianas. Gritan ahí, uy, pero yo, a mí las expresiones que yo vi eso ahí en la 68, en avivamiento. Sí, No, yo no sé cómo se llama. Ahí en la 68. avivamiento. Sí, que pasa. Y eso gritaban mucho. Dios mío, están gritando. No, o sea, no se escuchaba ni lo que Y yo te digo, y eso es por eso mismo, porque se considera que la oración pública es más importante que la oración privada, y no es así. Dice que el Eterno nos recompensa en público lo que hacemos en lo privado. Entonces yo no tengo que hacer en un público un show cuando yo en un privado puedo convertirme en una persona alta espiritualmente. ¿Sí? Por eso en estos grupos, lo mismo que siempre digo en estos grupos como yo conocí a los otros, en este grupo, si yo notaba los otros grupos, la idea es no hablar lo menos adrenalínica posible. ¿Sí? O sea, que yo pueda exaltarlos a ustedes, ¿sí? Ponerlos como acelerados.
La idea es que ustedes en cada cosa que uno diga, mediten, mediten, ¿sí? Y cada rato mediten, piensen. Y no ponerlos, porque yo voy a dar aquí una charla motivacional. Y la motivación la hace cualquiera, la predicación no. Un motivador es un vendedor. ¿Sí? Esta semana, no sé, el Eterno me puso a escuchar a un vendedor. Lo encontré tantas veces en mi Face. Ahí que voy a escuchar este man. Si el Eterno lo colocó aquí, casi que hasta debajo de la almohada mía, lo voy a escuchar, lo escuché. Y dije, este man de predicador cristiano tendría los bolsillos totalmente repletos de plata. Con un solo versículo creía. Pero ese man, ¿qué es? Ese man es un exaltador de masas. Te hace sentir bien. ¿Sí? Te empuja anímicamente. Pero espiritualmente no. Porque espiritualmente no hay alimento. No está ahí solamente aquí en la parte intelectual, en la parte emotiva. Entonces por eso le digo a Olga que en los templos oran fuertemente, ¿cierto? A grandes totazos, y la música es estruendosa porque necesitan generar en la persona una adrenalina, como una motivación, ¿sí? Como una motivación, un impacto. Entonces la gente cree que eso es un avivamiento. No, eso no es un avivamiento. El avivamiento es cuando nosotros pedimos perdón. Eso es sencillo. Alguna vez me dijo, no, es que en mi comunidad el Espíritu Santo se manifiesta. Le dije, la gente se arrepienta cada 8 días de lo que hacen, derraman sus lágrimas. Me dijo, no, eso es el avivamiento. El avivamiento no es música, no es adrenalina, no es nada de esa vaina. Y uno, como dice Beatriz, fuerte espiritualmente cuando uno ora en el silencio. Eso es una super oración. ¿Sí? Cuando uno está consciente, sobre todo de mis faltas. Cuando me concentro en mis faltas y no en lo que Dios me puede dar. Si yo me concentro en lo que Dios me puede dar, baila. Entonces, Zacarías puede haber causado su mayor grado de espiritualidad a través del silencio. Puede ser una, ¿sí o no? Puede haber sido también, como dice Jenny, puede ser que tenía mucha ansiedad, ¿no? Dice que él estaba de todas maneras orando hace mucho tiempo por su hijo, ¿no? Y que llegó la respuesta. Tu oración ha sido, o sea, escuchado lo que tú has dicho, ¿sí? Ahora, vuelvo y repito, la espiritualidad no se mide porque en público se hagan grandes oraciones y grandes alaracas, no. Como dices tú, y ellos creen que eso es eso. No, la espiritualidad no es así. Sigamos adelante. Dice, y Zacarías su padre fue lleno de la presencia divina y profetizó diciendo, bendito sea el Adón. Zacarías su padre fue lleno de la presencia divina y profetizó diciendo, bendito el Adón Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ojo con la palabra, ojo con una palabra, la palabra pueblo. Ojo que hasta ese momento no aparece la palabra iglesia, ¿yo? Dice, bendito el Adón Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su iglesia, no, a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su santo pacto con el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder,
que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Yohanan Hamasbil, ¿cierto? A Juan Bautista. Dice, serás llamado porque irás delante de la presencia del Adón para preparar, ¿qué cosa? Sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, no iglesia, pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Vuelvo y leo. Por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño que crecía y se fortalecía en la ruaga, en presencia, en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación al Israel. Se manera loco, ¿sí o no? Pues entre comillas, ¿no? Dice que la pasaba en un desierto. Y ahí vamos a ver que vestía diferente y comía diferente. Va a correr el trasto. Pero ¿sabe qué les quería mostrar a ellos? Algo les quería mostrar. Su comportamiento era diferente. Algo quería mostrarles. A mí me preocupa. ¿Cómo? Era solo billete. Entre otras. Dice, aconteció en aquellos días, estoy en el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo? Que a mí me preocupa cuando yo hablo con una persona y me dice lo mismo que todas las otras personas. O termina la conversación con la misma que las otras personas. Lo importante es creer. Eso es igual que los otros. O tenga fe, hermano. ¿Sí o no? Eso es preocupante. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ese tema, ese segundo versículo tiene discusión hasta donde no más. Ese tal Cirenio gobernador de Siria fue después de Yeshua HaMashiach. Y no siendo como dice acá. Entonces ahí hay una palabra que pudo haber sido cambiada. Es cuando, antes de ser Cirenio, gobernador de Siria. Antes de ser. ¿Sí? Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Joseph subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, Bet-Elén, como dice don Gonzalo. ¿Así es? Bet-Lehem. Ok, Bet-Lehem. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Pesebre? No. ¿Cierto? No puede ser pesebre. Por la época en que nos narra. Porque si usted pone un pesebre en diciembre, como lo celebra la Nochebuena, la Natividad, pues baila. No tenemos Mesías, se hubiera muerto. ¿Sí o no? Entonces algo no entra ahí. Si uno no capta que uno puede ser en un pesebre, que esa palabra pesebre no sé cuántas veces está en el Pacto Renovado, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, pero creo que no está más de 2 veces. Por lo tanto, cuando una palabra se encuentra 1 o 2 veces solamente, es porque algo no está bien. ¿Sí? Pesebre. Si una persona no entiende que no era un pesebre, sino la fiesta de Sukkot, y si yo hago las cuentas, yo digo, venga a ver hermano, ¿cómo así que un pesebre en diciembre? Entonces yo cojo el almanaque mundial o por internet, ¿cuál es la temperatura de Israel en diciembre? Busquémoslo. Alguien que tenga, discúlpame. 4 veces aparece la palabra Pesebre tiene que ser en 3 evangelios, mínimo, y una por ahí suelta. ¿En cuántos evangelios? Está en Lucas 2 y Do- Lucas 13. ¿Está 2 veces en Lucas? ¿O todas las 4 veces está en el libro de Lucas? 3 veces está en Lucas 2, las 4 veces están y
O sea, las 4 veces está en Lucas. No aparece en otros evangelios. Se utiliza la palabra pesebre. Ah, bueno, en Isaías hay una palabra pesebre, pero pues eso ya es de... En el Tanakh. En el Tanakh, ¿cuántas veces está? 4, En el Tanakh, o sea, antes de los evangelios. 2, 2. ¿Qué libros? Job y Isaías. Job y Isaías. ¿Isaías qué, perdón? 1:3. 1:3. Listo, ok. Bueno, entonces, como uno es medianamente desconfiado, uno dice un pesebre en diciembre. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cuál es la temperatura de Israel? Ahí creo que búscalo por favor en Google. La temperatura de Israel en diciembre. ¿Cuántos grados puede ser? Debe estar sobre los, no sé, 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Déjame ver. Entonces, si yo soy un man curioso, Varía entre el 0 y el -22. entre 0 grados y 22 grados centígrados está la temperatura en Israel. Entonces, si usted se atañe a la de Año Nuevo y Navidad, Caracol con sus oyentes, entonces está en la pesebrera con una estrella hermosa, preciosa y un burro ahí bien peinado. ¿Sí, no? Entonces, ¿sí, no? Entonces uno dice, ahí nació el chino y nació en diciembre. Pero si usted es un poquito más meticuloso, va y mira y dice que a 0 grados, entre 0 y 22 grados, es un frío, no puede tener a la intemperie un chino, se le funde. Y eso es lo que yo digo. Eso venimos hablando toda esta semana de ese tema. Yo tengo la culpa que la gente no haga lo que está haciendo. Vaya, mire la temperatura a lo menos, hermano, si eso es verdad o no es verdad. ¿Se necesita usted tener la mente del Ubabish para entender eso? No, eso es sencillito. Simplemente hacía frío y ahí no cabe una pesebrera. Entonces no fue en diciembre. ¿Difícil? No. Y yo sé que en Israel, yo tal vez busqué en ese diciembre que pasó, creo que estábamos a menos 7 grados centígrados el 22 o 21 de diciembre. Yo por ahí, yo no, ya echando chisme, qué temperatura en Israel, creo que estamos a menos 7 grados el 22 de diciembre del calendario gregoriano el que pasó ahorita. Por lo tanto, tener una pesebrera, no. A ver, como decir que montamos aquí un explorador de petróleo aquí al frente de la casa. No tiene sentido. ¿La gran revelación espiritual eso? No, un dato de temperatura. Y Joseph, bueno, claro que no nació por simple lógica en un diciembre. Lógico. Dice, y porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores, voy con el 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un malak del Adón, y la gloria del Adón los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el malak les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para la iglesia. Al pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Mashiach, el Señor, el Adón. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, eso no es verdad. ¿La palabra iglesia aquí? Están todos. No, pero en las 4. Está en Juan. ¿En Juan en qué parte? ¿En Mateo en qué parte está? Mateo. Encontré primera de Pedro. No, solamente en los 4 primeros. En Mateo, No, Marcos, pero sabes que no me encuentro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿No? En Mateo aquí está. Sobre esta roca edificaré mi En Mateo iglesia. está en el 16. No, tampoco sería. ¿Qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro y Y sobre sobre esta esta roca roca edificaré mi iglesia. pare y cuente. O sea, la palabra iglesia nunca la utilizó Yeshua HaMashiach, salvo esa. Y no debe ser iglesia y no Keilah. Keilah, claro, congregación. O sea que después la palabra iglesia viene a ser más que todo usado por la época de Shaul, en sus charlas, en sus predicaciones.
Sí. Dice, esto servirá de señal, hallaré ese niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el Malak una multitud de las huestes celestiales que alababan a Elohim y decían, gloria, gloria a Elohim en las alturas. Esas mismas huestes serían las que salieron de un rey. ¿Se acuerda que yo utilizo Ah, la utiliza la palabra palabra huestes? huestes, sí. Sí, quién sabe, ¿no? Puede haber sido que por cada persona un Malak, ¿no? Así como salieron ellos, salió uno, ¿no? Hay un texto, a propósito, en el libro de Hebreos. Espera un momentico. No se me muevan el dedito de ahí. Dice. Y esta ha sido una interrogante que yo dejé hace como 14 años. Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 1, 6. Y otra vez, ese texto, este texto es de los textos y cuando leemos el libro de Hebreos, pues lo pasamos ahí sucintamente, como dice el profesor de español. Sucintamente. Sí, y no lo ahondamos, pero ese texto tiene, pero como dijo alguna vez dijo carne de dónde tragarle, ¿sí? Es este, 1:6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. ¿Dice así el texto? Sí. ¿Eso a dónde te manda? Dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, entonces, ¿por qué no dice ninguno de los dos textos, ni el texto que dice, adoren en todos los ángeles del Creador? ¿Y por qué no manda para estos textos? Adoren en todos los ángeles de Dios, ¿sí o no? Y ahí me dice, manda en Deuteronomio 32:43 y nada tiene que ver lo uno con lo otro. ¿No se acuerdan que eso quedó pendiente? Y que una vez yo di una pequeña introducción. Bueno, continuemos. Ahí se vuelve y se las dejo. Dice, 32:43. Dice, me acordé de este texto porque dice, Lucas 2:13 dice, 13:14 dice, la gloria de Elohim en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los Malak se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Betlén y veamos esto que ha sucedido y que el Adón nos ha manifestado. Esa también, ustedes dicen Deuteronomio 32:43, ¿cierto? Sí, señor. Salmo 97:7. Sí, señor. Lucas 9:14. Por eso, sí. Primera de Pedro 3:22. Revelaciones 5:9 al 12. Es la concordancia que tiene eso con respecto a ese texto. A ese texto. Vale. Y realmente tienen que coordinar este de Lucas. Y no ese es el texto. Sí, porque la primera de Pedro habla de que dice. Creo que Pedro hace un recorderis de lo que ocurrió aquí. El cual está sentado a la diestra de Elohim, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Nada que ver con el texto, ¿sí, no? Ahora, hay una clave. Te la voy a dar para que lo vayan meditando, ¿sí? Otra clave. Y otra vez, escuche. Dice,
en Hebreos 1:6 dice, y otra vez. O sea que ya lo dijo en el otro lado. ¿Sí o no? Dice el texto así, y otra vez. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles, todos los malak de Elohim. Quiere decir que toca buscar la primera vez, porque el texto dice, y otra vez. Y el contexto tiene que estar relacionado con la venida de Yeshua HaMashiach o la introducción del primer gen en el mundo. O sea, tiene que estar ubicado en ese contexto. No está aleatoriamente. Entonces, por eso dice, y otra vez dice cuando introduce al primogénito en el mundo, adoren todos los malak de Elohim. Dice, y otra vez dice. Continúo. ¿Cómo es que se dice Lucas en hebreo? Perdón. Gilel. Dice, y al verlo dieron a conocer, 15. Sucedió que cuando los malak se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Betlén y veamos esto que ha sucedido y que el Adón nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero Miriam guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Elohim por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Pero voy a repetir algo. Había pastores, versículo 8, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un malak del Adón, y la gloria del Adón los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el malak les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mashiach el Adón. ¿Por qué se le reveló a unos pastores? ¿Por qué no se le reveló, no sé, al vendedor de seguros de la época? Al banquero de la época. ¿Por qué a los pastores? Bueno, hay unos comentaristas que dicen que pues, el texto puede haber sido añadido. El texto de los famosos pastores, ¿sí? Sí. Unos comentaristas dicen que ese texto puede haber sido... Porque no hay, pues realmente es cierto una profecía que diga que el Eterno se iba a revelar primero unos pastores para que ellos fueran y comentaran a otro lado, como decir, me revelaré a los pastores de Israel y tal, cosas por el estilo, ¿no? Puede haber sido un símil, ¿sí? Hay un símil que usted leyó esta semana, la semana que pasó sobre la vigilia, y dice, pondré un pastor sobre ellos, ¿sí? A mi siervo David. Creo que las únicas partes que utiliza la palabra singular para pastor sobre, o sea, singular, o mi pastor, o un pastor. Generalmente se refiere en forma plural, pastores. ¿Sí? Otros comentaristas dicen que puede haber sido como ustedes hablan, ciertamente, que es un paralelo de lo que él había venido a cumplir. ¿Sí? Pero no es que encaje mucho el texto, y además solamente se encuentra en el libro de Gilel, en el libro de Lucas. No puede ser, no están colocados nosotros tres emisarios, nosotros tres evangelios, solamente está colocado en el evangelio de Lucas, ¿sí? Sí. Y si usted mira, hay otra cosa, hay una...
algo simpático ahí, y es esto. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y no utiliza la palabra el Salvador, sino un Salvador. No lo determina, ¿sí o no? Si hay un Salvador, pero hay muchos Salvadores. Hubiera dicho esto más bien, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Mashiach el Adón. Eso sí lo hubiera determinado, sino que dice es un Salvador. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el Malach una multitud de las huestes celestiales que alababan a Elohim y decían gloria a Elohim en las alturas. Que ese sí podría tener mucha relación con Hebreos capítulo 1, versículo, el que acabamos de leer, el texto 6, 1:6. ¿Sí? Cuando es introducido el primogénito en el mundo. Adórenle todos los, ¿cómo es que dice? Adórenle todos los ángeles. Este texto sí podría tener algo con Hebreos 1:6. Sí, de las huestes celestiales que alababan a Elohim y decían, gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese texto que acabamos de leer tiene también las miles de, pues que sí existe, que no existe, que es una especulación, que solamente lo vio Gilel, Lucas, que no hay un formato de una profecía para que dijeran que tenía que ser manifestado de alguna u otra forma a los pastores. Otros dicen que sí, que porque él iba a ser el pastor, pero no es que haya muy cierto sobre ese punto. Y ese pasaje, ese pedazo que dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sigo leyendo, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores siguieron unos a otros. Pasemos pues a Betlén y veamos esto que ha sucedido y que Adón nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. ¿Qué se le dijo acerca del niño? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que os es el Mashiach. Dice, y repentinamente apareció con el Malach una multitud de las huestes celestiales. Abajo, versículo 17, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero, Miriam guardaba todas estas cosas, meditándolas ¿en dónde? En su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Elohim por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí abajo utiliza la palabra, y los levitas pastores. ¿Y los levitas pastores? Levitas pastores. Los levitas pastores. Sí, levitas pastores. Ahí también dice texto. No, o sea, que Allá. hicieran, tenían conocimiento. ¿Qué versión es esa, perdón? Esto llama el nuevo código real. ¿Es la de Dan Ben Abraham? Sí. Dan Ben Abraham. Sí, pero está también lo mismo que dice, gloria a Dios en las alturas y shalom en la tierra de Israel a los hombres de su complacencia. Y sucedió que cuando los malachim se fueron al cielo, los levitas pastores se decían unos a otros. ¿Eso sigue siendo código real? Sí. Pasemos ahora mismo hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido y que Hashem nos ha revelado. Y sin perder tiempo fueron y hallaron al niño acostado en una sucá juntamente con Miriam y José. Después de comprobar el asunto con sus propios ojos, revelaron lo que les fue dicho acerca de este niño. Y todos los que lo supieron se maravillaban de las cosas dichas por los pastores. Pero Miriam guardaba todas estas cosas en su corazón. Y los levitas pastores regresaron glorificando a Elohim por todo lo que oyeron y vieron, exactamente como les fue anunciado.
Me imagino que ellos hacen, hoy le hacen la alusión de los pastores levitas porque me imagino que era la fiesta de Sukkot, ¿no? Y para la fiesta de Sukkot, pues la gente que llevaba sacrificios, ¿sí? Sacrificios. Y supongo que ellos eran los que estaban como cuidando esas noches, los famosos rebaños que iban después a ser sacrificados. Estoy uniendo que, porque él, Dan Ben Abraham, que es el del Código Real, lo traduce de esa forma, ¿sí? No veo qué más, al decir Levi, los levitas pastores, Pero como le digo, es un texto, esos 10 líneas que tienen, ha tenido bastante polémica entre su realidad, su veracidad y tal, porque no se le haya un sentido lógico que se le haya revelado, pues, son los pastores. ¿Sí? Bueno, ahí los dejo, seguimos vamos en el 20, ¿sí o no?